En el principio creó Dios los cielos y la tierra de manera admirable. Creó Dios todas las cosas que hay en la tierra, separando las aguas de abajo de las aguas de arriba. Dios hizo retroceder las aguas y les ordenó que se detuvieran en seco. Dios creó un universo maravilloso, creó a los grandes reptiles, creó a los animales, creó también al ejército de los cielos, creó a los ángeles y también nos creó a nosotros, tomando una porción del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices y llamó a ese ser Adán. Adán es el padre de todos los vivientes y Dios pues lo llamó un alma viviente. A partir de ahí Dios le puso en el jardín del Edén para que labrase el huerto del Edén, para que lo cuidase y le permitió comer de todos los frutos que habían en el árbol. También trajo Dios a los animales y les puso nombre a Adán, el nombre que tienen los animales hasta hoy les fue colocado por Adán. Luego, mientras dormía de una de sus costillas, Dios creó a una mujer y la trajo a él. Y dijo Adán, ya no será más esta, o sea, ya será esta carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo separe, y llamó Dios a la mujer varona. Nosotros la conocemos por Eva. Así que entendiendo esto, estaba el hombre en el jardín del Edén. Dios le hizo una especie de administrador sobre toda la tierra. Y uno de los animales, curiosamente, uno de los reptiles a los cuales Dios había puesto, a los cuales Adán había puesto nombre, a la serpiente se le presentó a Eva mientras ella estaba sola. No entendemos por qué estaba sola en ese momento, pero sí sabemos que él le habló y le indujo a comer del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Y les vendió la idea de que serían igual a Dios, con conocimiento del bien y del mal. Eva creyó a la serpiente a pesar de que Dios le había dicho que no comiera de ese fruto, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Pero sabemos que luego de eso no solamente ella comió, sino llevó a su esposo, el cual también comió de ese fruto. A partir de ahí los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos, y cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén, tuvieron miedo y se escondieron. Así que Dios supo que ellos pues habían comido de aquel árbol, de aquel fruto, el cual Dios le había prohibido que ellos tomasen. Y a partir de allí, Dios les sacó del huerto del Edén y les colocó sobre la tierra. El primer hijo que les nació a ellos se llamó Caín y era agricultor. Y les nació un segundo hijo llamado Abel, el cual era pastor de ovejas. Y ambos tuvieron en su corazón presentarle una ofrenda al Altísimo, porque es lo natural del hombre, fuimos creados por él, somos sus criaturas, y pues tuvieron eso en su corazón ambos. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Abel dio de lo mejor, de lo más engordado, sabiendo que el Altísimo merece lo mejor. No así Caín, el cual trajo simplemente un fruto de la tierra. Esto obviamente, como ya el pecado había entrado en el mundo, produjo una sensación de envidia y de descontento, de celo, de parte de su hermano Caín, el cual entonces le invitó a pasear al campo, y cuando estuvieron solos, pues Caín asesinó a su hermano, y pues esto obviamente no quedó encubierto a los ojos de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, y pues llamó a Caín y le preguntó que qué había pasado con su hermano. Caín, lejos de confesar su pecado, le dijo simplemente que él no era cuidador ni pastor de su hermano,
Pero Dios le dijo que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra. Y a partir de ahí, pues Caín fue expulsado y se le puso una marca para que aquel que lo encontrase no le matara. Así se separaron los hijos de Caín de los hijos de Adán. Luego le nacieron otros hijos a Adán. Y a partir de ahí comenzó exactamente el pecado. Ya se enseñoreaba del hombre totalmente. Y los hombres entonces comenzaron a buscar a Dios. Así que vemos a un Enoc que caminó con Dios y Dios lo traspuso porque se agradó de él. Pero obviamente cuando la muerte entró en el mundo, los hombres comenzaron a preguntarse exactamente qué pasaría más allá de la muerte. Eso es algo que está latente hoy en nuestros días. Hemos estado con nuestros padres, hemos estado con nuestros familiares más queridos, hemos conocido amigos, hemos tenido compañeros de trabajo que han muerto. Y nos preguntamos a veces, ¿dónde estarán a estas horas las almas que murieron? Y es una pregunta interesante, es una pregunta que está en la mente del ser humano. Desde entonces los hombres comenzaron a crearse su propia religión. Por ejemplo, vemos allí en Génesis 11 cómo los hombres erigieron una gran torre, la torre de Babel, y comenzaron a agruparse alrededor de ella por temor para no ser dispersados, para que Dios no les dispersase. Pero Dios descendió con sus ángeles y confundió la lengua de ellos. Así que como no se entendían, comenzaron a dispersarse a pesar de que no lo querían por todo el mundo. Allí en Babel comenzó el primer intento de una religión, el primer intento de agruparse, el primer intento de buscar a Dios, no de manera como a Dios le agrada, sino de una manera diferente. Hoy los hombres tratan de buscar a Dios o de buscar a un Dios de una manera diferente. Y la pregunta sería, en esta tarde, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Es una pregunta válida, ¿no? Así que podemos ver que los hombres comenzaron a buscar la salvación de alguna manera. Y comenzaron a hacer obras pensando que a través de esas obras ellos agradarían a Dios. Y así vemos cómo Dios llamó a un hombre llamado Abraham y lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Abraham vivía entre paganos, estemos claros, pero Abraham escuchó una voz diferente, escuchó una voz que le habló al corazón, escuchó la voz del Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Y fue y le dijo a su esposa, porque la voz le decía que lo dejase todo por él. Y Abraham, por la fe, estuvo dispuesto a dejarlo todo, aún su familia. Así que invitó a su esposa Sarai, la cual hasta entonces no tenía hijos con él, y también invitó a Lot y a su esposa en ese andar, en esa aventura de fe, porque es exactamente lo que hizo Abraham, creerle a Dios. Y a partir de allí, pues, comienza el trato de Dios con Abraham. Hay un momento en la vida de Abraham que probablemente es el más difícil que pueda haber existido en su vida, porque si nos pudiéramos poner en su lugar, de verdad que sería algo extremadamente fuerte. Dios le dijo a Abraham que le diera a su único hijo en sacrificio. Mire bien, Sara, a la cual le fue puesto el nombre por los ángeles que estuvieron allí cuando fueron a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, le fue cambiado su nombre de Sarai por Sara. Y le fue prometido que aun cuando ya ella no tenía las costumbres de las mujeres y Abraham estaba en su cuerpo, estaba como muerto, que él tendría un hijo. Mire bien, si usted lo mirara desde un punto de vista humano, eso parecía imposible. Un hombre que ya no tenía funciones como hombre y una mujer que era ya incapaz de poder quedar embarazada, pues eso habría causado hoy en día la sonrisa o la burla de muchos, pero Abraham le creyó a Dios. Nuevamente Abraham le creyó a Dios y efectivamente nació de su esposa Sara un joven, un niño al cual le pusieron por nombre Isaac.
Fue este Isaac el que Dios le pidió en sacrificio. Le dijo que subiera a lo alto del monte Moriarty y que se lo ofreciera en sacrificio. Así que Abraham cargó todos los utensilios que usaría para el sacrificio, pero no llevó con él víctima alguna. No llevó con él ninguna ovejita. Llevó a su hijo. Esto es algo que debemos entender, debemos interiorizar lo difícil que debe haber sido, pero repito, Abraham le creía a Dios. De hecho, la Biblia dice que Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Llegó a lo alto del monte Moriarty y llegó el momento de poner por obra exactamente lo que él había comenzado. Él había creído a Dios, pero el momento de poner por obra, de poner en práctica su fe, era extremadamente difícil. Sin embargo, Abraham levantó un altar de piedra y allí ató a su hijo y levantó el cuchillo para cumplir aquel extraño llamado de Dios que decía: dame a tu único hijo en sacrificio. Es tremendo, ¿no? Pero en el momento que Abraham levantó el cuchillo para matarlo, miren bien, a su propio hijo, a su hijo amado, ya anteriormente él había despachado a su hijo Ismael, la cual tuvo como una esclava con Agar. Así que entonces el que estaba en ese momento con él y aquel que sería el portador de la promesa, de la descendencia que Dios había prometido a Abraham, en ese momento iba a finalizar. Abraham no entendía exactamente qué era lo que Dios le estaba pidiendo, pero Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Cuando Abraham iba a descender su cuchillo, entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: detente, Abraham. Y cuando miró, he aquí un cordero atado en un zarzar. Gloria a Dios, un cordero. Y eso nos trae entonces a una época diferente. Dios había hablado al profeta Isaías diciendo que le sería dada una señal al pueblo de Israel. En Isaías 7:14 leemos: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y fue exactamente lo que ocurrió. Era el tiempo del Imperio Romano. Así que ahora nos vamos de aquel cordero que apareció atado en el zarzar y que fue el que utilizó Abraham para completar el sacrificio a Dios, porque Dios mismo se proveyó de cordero. Y ahora vamos a entrar en la época del Cordero de Dios. Gloria al Señor. Así que lo que podemos saber que era el tiempo más difícil que Israel jamás había conocido. Israel había sido pues víctima de diversos imperios. De hecho, 70 años de cautividad, y me refiero a la nación de Judá en Babilonia, fueron muy difíciles. Sin embargo, Dios hizo regresar a su pueblo luego de 70 años profetizados por Jeremías. Y Israel llegó y regresó a la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Y pues se volvió a reconstruir el templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido. Y no solamente el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Y luego de eso, pues Israel estuvo cautivo de diversos imperios. De hecho, fueron cautivos del imperio griego macedonio, y ahora en el momento al cual nos estamos refiriendo, pues eran cautivos del imperio más feroz y más fuerte, que la visión que dio Dios a Daniel, ahí en Daniel 2, describe como las piernas de hierro. Es decir, era un imperio extremadamente poderoso, un imperio cruel que asesinó a muchos judíos. Amén. Y pues Israel clamaba a Dios y Dios hizo cumplir la señal. Una virgen de Nazaret quedó embarazada
Ella era novia de José. José era un descendiente del linaje de David, de la tribu de Judá. Específicamente, pues estaban comprometidos María y José, o Miriam, porque se menciona verdaderamente como Miriam, pero bueno, también se llama María aquí en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Y pues, habiendo quedado embarazada por la obra del Espíritu Santo, porque se presentó el ángel y le habló a María, diciéndole que ella había hallado gracia delante del Señor. Y qué interesante como María dijo que ella era baja, que ella incluso necesitaba de un Salvador, pero ella, entonces, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, quedó embarazada. El Santo Espíritu de Dios vino sobre ella y ella quedó embarazada. Esto obviamente, cuando le dijo a José que ella había quedado embarazada, pues entonces José, por cuanto no quería infamarla, recuerden que las mujeres que eran tomadas en el acto de adulterio en aquellos días, era parte de la ley de Moisés, eran apedreadas hasta la muerte. Entonces José, no queriendo que estas cosas ocurrieran, no infamarla, pues decidió abandonarla en secreto. Ya ellos habían sido comprometidos. Recuerden cómo eran las bodas de los judíos. Habían sido comprometidos. Ya era un matrimonio sellado, pero aún no se había consumado. Entonces, pues, decidió abandonarla en secreto. Pero un ángel habló en sueños a José y le dijo que lo que María había concebido no era por una relación adúltera, carnal, sino por la obra del Espíritu Santo, y ahí comienza el plan de Dios. Así que el niño nació, y José recibió a su esposa, y se fueron a Egipto, porque el rey Herodes había decidido, avisado por los sabios que vinieron de Oriente, probablemente babilonios, había decidido matar a los varones de 2 años hacia abajo, que es un nuevo recuento de lo que ocurrió cuando Faraón ordenó matar a los niños de 2 años hacia abajo. Pero ahora lo hace Herodes, y cuando es avisado José en sueños por el ángel, entonces van a Egipto. Y allí estuvieron hasta la muerte del rey Herodes, para que se cumpliera la profecía del Señor diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes murió, entonces José regresó, pero no regresó exactamente a Jerusalén, la ciudad donde nació José, donde vivió, donde era un carpintero, sino que regresaron a la tierra de Nazaret. Allí el niño comenzó a crecer. Y ya lo vimos, pues, intercambiando con los doctores de la ley. José y María habían perdido al niño, pero ahora lo encontraban, pues, intercambiando con los doctores de la ley. Y así, de esa manera, vemos cómo el niño fue creciendo, y posteriormente lo vemos en el bautizo de Juan. Juan era el primo, según la carne, del Señor, hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías. Así que entonces Juan se vestía de una manera singular y comía miel, como también hizo Elías. Y pues comenzó a bautizar en el Jordán, el bautismo de arrepentimiento, porque eso es exactamente, ese bautismo que ocurría en el río Jordán era exactamente para los israelitas. No podemos confundir el bautismo de la iglesia con el bautismo de Juan, porque ese bautismo era para arrepentimiento y era únicamente para Israel. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Juan cuando de pronto vio delante de él al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Esas fueron exactamente las palabras de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Yeshua vino a él y le dijo Juan, entonces: Señor, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor le dijo: Juan, bautízame porque así conviene para que se cumpla
toda justicia. Y así el Señor descendió debajo de las aguas. Y al emerger, escuchó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a la vez descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. A partir de allí se activó el ministerio del Señor Yeshua y comenzó a predicar de una manera diferente. Comenzó a predicar algo que hasta entonces nadie había escuchado de esa manera. Y si nos preguntáramos quién es Él, la Biblia nos dice que en el principio, dice Juan allí, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego nos dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Así que aquel que hizo todas las cosas, a través del cual fue hecho todo, estaba allí en forma humana. Y esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo escribe que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para venir a morir y morir con muerte de cruz. Así que nadie le quita la vida al Señor, Él la pone por amor al mundo. Y ahí estaba el Cordero de Dios, la representación de lo que Dios había hecho con Abraham, que apareció atado en un zarzal. Allí estaba dispuesto a ofrecer, a predicar las buenas nuevas de salvación, porque eso es exactamente el evangelio. Arrepentíos, buscad a Dios mientras puede ser hallado. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si tan solo nos arrepintiéramos de nuestra maldad, si entendiéramos que Él es Dios y que Él anhela que nosotros nos arrepintamos de nuestras obras, porque a veces creemos que somos salvos por obras, y ese es el tema de esta tarde. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los judíos hacían buenas obras basados en la ley. La ley requería de que los judíos así hicieran buenas obras. Pero el Verbo comenzó a predicar de manera diferente. Comenzó a predicar que el tiempo de la misericordia de Dios estaba allí. Él no era un simple profeta. Él no era un sacerdote levita. Él vino a ese mundo a cumplir la ley, y Él mismo tomó nuestras maldiciones, tomó las maldiciones que estaban escritas en la ley, y las cumplió, las pagó por nosotros. Por eso la Biblia dice, ninguna maldición hay para los que están en Cristo el Señor. Ahora, la pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Hay algunas personas que no logran entender, porque dice allí, estando el Señor sentado, estoy ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 3, estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se les acercaron. Discípulos que Él había preconocido desde antes de la fundación del mundo, que Él los había llamado, los había escogido para que le sirvieran y para que estuvieran sobre sus buenas obras. Y ahora ellos eran discípulos judíos, aún no eran apóstoles, pero ellos le preguntan, y esto obviamente entendamos, el monte de los olivos está en Judá, está en Israel, y pues allí le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que si vamos a examinar esta cita, vamos a hacerlo a la luz de las Escrituras. Si fuéramos a usar exactamente una herramienta correcta para poder entender lo que Dios nos quiere decir, no debemos usar ningún magisterio, ni ninguna tradición, ni ningún libro, solamente las Escrituras. Ellas están completas y son lo suficientemente capaces, porque es la palabra de Dios, para hacernos conocer cuál es el propósito del Señor. Así que pudiéramos entender entonces lo que está diciendo. Dijo el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y está hablando de una época en conexión con Israel.
Esto debemos entenderlo. Aquí a quien le habla el Señor es a Israel. Luego dice ahí, en el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, Mateo 24:9, por causa de mi nombre. Está diciendo que es un período especial, un período en el cual Israel va a ser puesto a prueba. Recuerden quién es Israel. Israel fue el nombre que le fue dado a Jacob. Jacob era el hijo de Isaac. Y ese nombre significa el que pelea con Dios. Dios comenzó el trato con Israel en un principio. Y pues cuando el Mesías vino, era necesario primero el trato con los judíos. Y pues claramente Él les está advirtiendo lo que ocurrirá en un tiempo especial que podría ocurrir en cualquier momento. El profeta Jeremías lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Está allí en Jeremías capítulo 30, versos 6 y 7. Le invito a leerlo, le invito a meditar, porque es exactamente lo que vendrá. Israel será rodeado de naciones. El tercer templo será reconstruido. Lo puede encontrar allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Sin embargo, este gobernante mundial que se va a levantar se va a sentar en el trono de Dios como si fuese Dios mismo, reclamando ser el Mesías. Y posteriormente va a comenzar la persecución contra los hijos de Israel. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y ciertamente muchos caerán a espada. Muchos serán muertos en aquellos días. Es lo que está describiendo exactamente el Señor Yeshua. Aquí dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y no vive que no vendrá este tiempo, este día grande y terrible del Señor, como describe el profeta Joel en el capítulo 12, en el verso 31, sin que antes venga la apostasía. La apostasía está en todas partes, pero también está en Israel, en gran manera. Es lo que está describiendo el Señor. Estamos a las puertas de estas cosas y Él está diciendo que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que si pudiéramos pensar en un tiempo más terrible para Israel, va a ser este. Un tiempo al cual Israel jamás ha enfrentado. Pero no solamente Israel, el mundo entero. Pero ahora viene lo que habíamos hablado. Dice allí el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que si leemos esto, debiéramos preguntarnos entonces, porque esto es una cita que se utiliza para asegurar que la salvación es por obra. Así que ya entendemos que este es el trato de Dios con Israel. Estamos hablando de lo profetizado por Jeremías, la angustia de Jacob, el cual es Israel, y estamos hablando del día grande y terrible del Señor. Dice allí, en el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué significa esto? Significa esto que entonces se obtiene la salvación a través de las obras, a través de perseverar. ¿Cómo exactamente encaja esto en las Escrituras? Porque cuando Pablo estuvo allí, y Silas, allí en Hechos 16, y estaban atados sus pies en el cepo con cadenas, y de pronto he aquí un gran terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron, y estaba el carcelero que dormía al lado de eso, y vivía al lado de la cárcel, porque así funcionaban los carceleros, pagaban con su vida, cuidaban
a los presos con su vida. Y entonces ahora de pronto el carcelero ve que las puertas de la cárcel se abren y dice, este es mi final. Prefiero matarme antes que enfrentar al César, porque sabía lo cruel que eran los castigos contra aquellos que dejaban escapar a un prisionero. Así que entonces intenta atravesarse con la espada, pero Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando él vio esto, él comprendió que había ocurrido un milagro. Normalmente, cuando ocurre algo así, lo común es que los presos escapen, porque muchos de ellos iban a sufrir torturas, iban a sufrir, algunos iban a ser muertos. Así que lo que mejor podían haber hecho es haberse escapado, pero Dios no lo permitió. A pesar de que las rejas estaban abiertas, los cepos que sostenían los pies firmes para que no escaparan, se abrieron. He aquí Pablo y todos los presos estaban allí y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Obviamente, el carcelero entonces entendió que Dios estaba tratando con él. Este es el varón macedonio que ocasionó esta visita de Pablo. Ya antes Dios le había pedido a Pablo que se pusiera en marcha y le había mostrado a un varón macedonio. Este es el varón macedonio que estaba allí ahora, el carcelero. Cuando el carcelero escuchó eso, cayó de rodillas, no ante el hombre, sino ante Dios. Y le hizo una pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos siempre. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Tal vez a usted le han enseñado que para ser salvo tiene que hacer ciertas obras, tiene que practicar ciertas costumbres, o tiene que hacer ciertos rituales, o tiene que tener cuidado, o prenderle una vela a ciertos ídolos a los cuales usted llama santos, o tal vez le han enseñado que tiene que respetar a su padre y a su madre, o amarlo, pero eso es cierto, eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y siempre te vaya bien, pero ¿eso le hace salvo? Es la pregunta. Porque si esas obras le hacen salvo, entonces la respuesta de Pablo, la cual le dio al carcelero, está en contradicción, porque él le dijo, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Un momento. A mí me han enseñado que yo debo hacer ciertos rituales, que debo prender velas en mi casa para alejar los malos espíritus, o debo pedirle a los ídolos, a los santos, como usted lo llama, con tal de que me protejan, y entonces pues ellos claman ante Dios. Debo pedirle a la Virgen, que por cierto no fue virgen más, porque la promesa decía que Dios daba una señal y que una virgen daría a luz. Pero también en Lucas 2:23 dice que la matriz de María se abrió. Obviamente cuando la matriz de María se abre, significa que ya ella no es virgen. Pero además la promesa nunca decía que María debía permanecer perpetuamente virgen. No hay ninguna promesa en la Escritura, no hay ninguna cita que hable de una perpetua virginidad de María. Aunque no es el tema, lo toco para que entendamos esto. De hecho, luego se ven a la madre del Señor y a los hermanos y le dicen, maestro, afuera están tu madre y tus hermanos. Hay muchas más citas que demuestran que de la relación de José con su esposa, nunca le fue dicho a José que debía cohibirse de conocer a su esposa. Por el contrario, él simplemente tuvo que esperar hasta que naciera el Señor, pero luego obviamente él recibió a su esposa, él la conoció, porque fue lo dicho por Dios. Exactamente cuando Adán dice, el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa en un solo cuerpo, está diciendo que van a ser solo uno, que no es como tal, no existe un celibato, nadie le impuso un celibato a José, sino por el contrario, le fue dicho solamente que esperara a que el niño naciera. Así que esto es lo que vemos, y vemos cómo Pablo le dice entonces al carcelero, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú
y tu casa. A propósito, dice allí, cuando Pablo escribe a los Éfesos, dice, él comienza diciendo allí en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, está allí en Romanos 3:23, después tomen su nota y examínenlo en su casa, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, no hay uno solo que haga lo bueno. Y esto incluye a María, esto incluye a todo ser humano. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros estamos muertos, nacimos desde el vientre de nuestras madres, muertos en nuestros delitos y pecados. No hay uno solo que haga lo bueno. Pero él dice aquí, escribiendo Pablo a los Efesios, que Él, el Señor Yeshua, obviamente, dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, lo que hemos estado hablando, pensando que podíamos vivir de espalda a Dios, desconociendo la existencia de un Dios amoroso, que tuvo paciencia con nosotros, que nos soportó, algunas veces hasta las canas, y aún en el último momento, como aquel que estaba crucificado al lado del Señor, le dio vida. Él, así que esto es un don de Dios, no es un don que nosotros mismos podemos otorgarnos, es un don de Dios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? Cuando andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo a través de religiones, buscando a Dios de alguna manera, a través de religiones, de fraternidades, de sectas. Y Dios tuvo paciencia y nos permitió nuestro andar por ese camino. Pero la Biblia nos dice aquí que esos caminos nos parecían rectos, pero son caminos de perdición. Porque dice que son caminos conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual es Satanás, obviamente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque amábamos nuestra carne, y no es que hayamos dejado de tener carne, pero ahora cuando Dios nos ha dado su espíritu, entonces hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pero lo cierto es que el espíritu prevalece, porque el espíritu nos anhela celosamente. El espíritu mora en nosotros, porque si alguno no tiene el espíritu de Dios morando en él, no es de Dios. Así que si usted no siente que el espíritu de Dios le redarguye de pecado, que el espíritu de Dios pues le guía, le abra el corazón, entonces yo le recomendaría que se pusiera de rodillas y le pida al Señor, si usted realmente cree que Dios le dé su espíritu, para que entonces usted sea de Dios. Pero nosotros, así como el mundo es ahora, también éramos por naturaleza hijos de ira. Porque ¿qué significa esto de hijos de ira? El mundo está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado desde el principio. Dios envió a su Hijo. Dios no se reservó nada. Dios aún envió a su propio verbo, a la palabra creadora del mundo, y la clavó en una cruz por usted y por mí. Y nadie tiene excusa para pensar de otra manera. Pero dice aquí que como Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjense bien, esto no es por nuestros méritos. Esto no es por lo que nosotros creemos que merecemos que Dios tenga misericordia de nosotros. Déjeme decirle algo. El profeta Isaías en el capítulo 64, fíjese bien, porque si usted cree que sus obras impresionan a Dios o que usted es merecedor del cielo por las obras que hace, oh, yo soy un buen hijo, oh, yo soy un buen padre, oh, yo voy a la misa los domingos, oh, yo hago aquello, yo hago esto. Mire lo que dice el Señor en Isaías 64, verso del 5 al 7, dice que nuestras obras, escuche bien esto,
obras fuera de Cristo, son como trapos de inmundicia. ¿Usted entiende lo que es un trapo de inmundicia? ¿Ha visto un trapo de un perro donde se lanza, donde un perro duerme, donde ocurren muchas cosas y usted después entonces ve ese trapo, está inmundo? Bueno, pues así exactamente son nuestras obras fuera de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí dice claramente en el verso 8 de la carta a los Efesios, en el capítulo 12, en el verso 8, que somos salvos por gracia. Es decir, es un regalo inmerecido de Dios. No es nada inherente a nuestras obras. Nuestras obras no son capaces de impresionar a Dios. Al contrario, las obras que hacíamos antes, cuando éramos hijos de desobediencia por naturaleza, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eran ofensivas, eran repugnantes a los ojos de Dios. Son trapos de inmundicia. Pero ahora dice que por la gracia de Dios, por cuanto Él nos dio vida a nosotros, fíjense bien, un muerto, alguien que esté muerto a Dios, alguien que no tiene vida en sí, porque Él es nuestra vida, es incapaz de hacer alguna obra que agrade al Creador, al Hacedor de todo cuanto existe, de las Pleiades, del Orión, de los cielos, de la tierra. ¿Qué obra podemos presentar delante del Creador? ¿No son nuestras obras aún más desagradables a Dios que las que presentó Caín? Al menos Caín presentó obras del fruto de su tierra, pero nuestras obras, que nos movíamos como enemigos de Dios, que vivíamos una vida ofendiendo a Dios desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, que nuestros pensamientos eran inicuos, que éramos hipócritas por naturaleza porque pensábamos que por nuestras obras agradábamos a Dios, pero en ciertos momentos de la vida actuábamos de una manera discordante, completamente opuesta. Éramos hipócritas por naturaleza. Es una sensación falsa. La Biblia dice: el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, ha cegado el entendimiento de los que se pierden para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que nosotros andábamos un camino sin saber, pensando que nosotros, si nos tocáramos morir, iremos al cielo. Si usted le pregunta a muchos de los religiosos que se sientan en las iglesias y que van domingo tras domingo y que piensan que por sus obras impresionan a Dios, ¿qué sucederá cuando ellos mueran? Le dirán que irán al cielo. Pero si le pregunta, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Te redarguye de pecado? ¿Te avergüenzas cuando pecas ante Dios? ¿Lloras cuando ofendes a Dios? ¿Escudriñas las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna? ¿O no? Yo escudriño el libro del Mormón, o a lo mejor escudriño el magisterio católico, o escudriño las tradiciones, o escudriño los diferentes libros que han escrito por ahí ciertos falsos profetas, o simplemente me gustan ver películas. Está muy bien, pero conoce las Escrituras verdaderamente, las cuales te pueden hacer salvo. ¿Qué es exactamente la fe? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que entonces, si volviéramos a Mateo 24, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto de que el que persevera hasta el fin será salvo? Mire, en este contexto no se habla de una salvación dirigida a la eternidad, como diciendo, todos sabemos que cuando una persona muere, el espíritu de la persona, que es el hálito de vida, vuelve al Señor. Está en Eclesiastés capítulo 12, verso 10. Pero el alma, que es el nefesh, que es porque, la palabra hebrea espíritu se utiliza para hálito de vida y la palabra nefesh es para alma. El alma del ser humano abandona el cuerpo y va a cierto lugar. Cuando leemos Lucas capítulo 16, verso 19, vemos un hombre, una parábola que hace el Señor, y está hablando de algo, representando lo que ocurre más allá de la muerte. Un hombre murió, era un hombre rico, había un hombre humilde sentado a la puerta del hombre rico,
al cual los perros lamían las llagas, no porque fueran amigos de él, sino simplemente porque Lázaro estaba lleno de llagas, era todo un cuerpo sanguinolento. Los perros, más bien con sus lenguas garrasposas, atormentaban a Lázaro. Lázaro solamente anhelaba comer los mendrugos de pan que caían de la mesa del rico. Pero ambos hombres murieron porque a cada hombre le llega su día. Estamos confiados y creemos que tenemos toda una vida por delante. Creemos que tenemos muchos años. Pero otras veces el Señor nos dice, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Estamos preparados verdaderamente para ese momento? ¿Cómo entonces sabremos qué ocurrirá con nosotros? Bueno, ahí la Biblia dice que ambos murieron, pero ambas almas fueron a un lugar diferente. Claramente eso fue antes de que el Señor muriera, entregase su vida, descendiese su cuerpo muerto, pero él fue vivificado en el Espíritu, en el cual predicó a las almas atadas desde los días de Noé, cuando su espíritu pues testificó ahí en el seno de Abraham. Y luego cuando resucitó, se apareció a los discípulos entrando por las paredes y se apareció a ellos 40 días y 40 noches y muchos le vieron. Luego él ascendió a los cielos, ahí en Hechos capítulo 1. Pero también la Biblia dice que él llevó la cautividad al cielo. ¿De quién? Del seno de Abraham. Es decir, el diseño de lo que era el Seol, que es lo mismo que el Hades griego, era un lugar dividido por compartimentos. Estaba el seno de Abraham, donde iban los justos, y estaba Abraham, ahí estaban los justos, pero que aún no habían sido justificados. Y como no habían sido justificados, a pesar de que Dios les había reservado para salvación, aún la salvación del Cordero de Dios, que se inmoló por amor a nosotros, no había ocurrido. Por tanto, las almas estaban atadas debajo de la tierra. Pero una vez que el Cordero entregó su vida por amor a nosotros, diciendo consumado es, entonces su cuerpo fue depositado en una tumba, en una cueva que nunca se había colocado ningún cadáver, pero su espíritu entonces descendió a las partes más bajas de la tierra, y al él ascender a los cielos y sentarse al lado de la majestad de Dios, entonces simplemente la cautividad fue llevada al cielo. Ya el seno de Abraham está vacío. Usted puede ir allí al libro de Apocalipsis, al capítulo 6 y al verso 9. Allí ve las almas que están debajo del altar. No están en el seno de Abraham, están en el altar, están en el cielo, clamando, ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Sin embargo, el que sí permanece, o los que sí permanecen, son aquellos que, creyéndose que por sus obras serían justificados, y usándose versículos como estos, donde piensan que se habla de que a través de la perseverancia se va a alcanzar la salvación, pues comienzan a hacer obras, comienzan a obrar, pero en su corazón no aman a Dios. En su corazón no creen la palabra de Dios. En su corazón no escudriñan las Escrituras. Entonces sacan las Escrituras de contexto y no entienden que esto es un tiempo especial de una gran angustia que vendrá sobre la nación de Israel, donde si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría, y que aquí lo que se habla no es de una salvación del alma, sino salvación de los enemigos, de lo que va a ocurrir en Israel. La Biblia dice ahí en Zacarías capítulo 13 y en el verso 8 que las 2/3 partes del pueblo serán cortadas. Queridos hermanos, las 2/3 partes de Israel van a ser asesinadas, para que entiendan lo que viene. Por eso dice, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Así que, ¿cómo se persevera en aquellos días? Bueno, Dios va a tener un remanente que va a permitir que permanezca. Va a permitir que permanezca. Allí Zacarías capítulo 12 y en el verso 10 se ve al Señor descender del cielo con su iglesia y acompañado de sus ángeles, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, y los ejércitos de los enemigos están al frente. Y hay una gran batalla. Israel entonces, cuando ve descender al Señor, al Mesías, al cual ellos crucificaron, quiero decirles que allí en Zacarías 13, el Señor llama a ellos mis amigos. Le preguntan, esas heridas que tienes en las manos, ¿dónde te fueron hechas? Aquí. Y les responde, entonces me fueron hechas en casa de mis amigos. Porque Él vino a eso. No piense que nadie le quitó la vida. Él vino a ponerla por amor a usted, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Es por eso que podemos predicar en estos días, porque aún estamos en el tiempo de los gentiles, pero va a llegar un momento en que va a comenzar el trato con Israel, y empieza allí exactamente en la gran tribulación.
Así que Israel va a ser gran lloro y gran lamentación cuando vean al Mesías descender. Ellos, algunos de ellos, instruidos por el pueblo, no se van a dejar imponer la marca de la bestia, el 666. Dios se va a reservar un remanente fiel. 144,000 sellados van a testificar en Israel, y también los dos testigos, Moisés y Elías, están ahí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Estarán testificando allí por 42 meses, que es el tiempo exactamente, 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, que es el tiempo de la gran tribulación. Así que no sé si ustedes dicen que esto de que el que persevere hasta el fin será salvo, sí, será salvo. Salvo exactamente, no refiriéndose a las almas que ya serán salvos, porque simplemente serán salvos. Dios los guarda, Dios va a reservar a su pueblo. Hay un remanente de Israel que va a permanecer. Son los que hacen gran lloro y gran lamentación. Ellos van a ser salvos de aquella mortandad que va a haber en Israel. Pero aquí no se habla de una salvación como la nuestra, que sabemos que cuando este tabernáculo, este cuerpo se deshaga, el suyo, el mío, si usted es el Señor, sabremos entonces que nuestra alma, nuestro espíritu abandonarán el cuerpo y que tenemos morada reservada en el cielo, porque el Señor dijo, en la casa de mi Padre, y si usted es, pues, hijo de Dios, esto es para usted. Mire la promesa de Dios, en la casa de mi Padre, su Padre, mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, voy a prepararles casas, y si yo me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Así que esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que no importa si estamos en el cuerpo o si salimos del cuerpo, vamos a vivir con Él. Si cuando el Señor, si nos toca por la gracia de Dios, es de aquellos que serán arrebatados para no enfrentar la gran ira de Dios, estaremos con el Señor en el cielo. Pero si nos toca quedarnos, entonces sencillamente algunos de nosotros vamos a ser preservados y otros sencillamente tendremos que poner gustosamente el cuello para que seamos decapitados, porque vendrá una persecución grande y sencillamente aquellos que no se dejen, que se dejen imponer un chip en la mano derecha o en la frente, pues sencillamente serán muertos. Esto tampoco se trata de salvación por obras. Mire, cuando una fe es genuina, recuerde esto, primeramente existe una verdadera fe y existe la imitación de la fe. La fe genuina es esa, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquellos jóvenes que estaban allí frente a Nabucodonosor, escuchando la voz de aquel hombre que era como un dios en aquel lugar, que les decía que tenían que inclinarse al sonido de la trompeta y de la zampoña ante la imagen que Nabucodonosor había levantado, sabían que de no hacerlo, sufrirían extremadamente. No solamente serían muertos, sino que enfrentarían un gran sufrimiento. Imagínense, había una gran multitud. Aquel rey y todos los sátrapas y todos los magos, los caldeos, estaban allí. Y de pronto se ve que toda la multitud se pone de rodillas, pero se ve detrás a 3 jóvenes judíos que incluso habían sido establecidos, que luego son establecidos como gobernantes incluso ahí en Babilonia por la influencia de Daniel, y se quedan de pie y no se inclinan ante la imagen de Nabucodonosor. Miren bien, son llamados a la voz apremiante del rey, comparecen delante de él y dice, ustedes no se van a inclinar delante de la imagen que yo he erigido para mi gloria. Dice, no nos inclinaremos, rey. Nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, preferimos morir. Así que fueron atados y atados pies y manos en un horno de fuego, recalentados 7 veces, tanto que aquellos que los tomaron para echarlos dentro de aquel horno fueron abrazados por el fuego y murieron. Pero cuando el rey miró
al horno de fuego, no había 3 jóvenes atados, habían 3 jóvenes sueltos, pero había un cuarto varón que estaba allí. Lucía como el bronce refulgente. Y Nabucodonosor quedó aterrorizado. ¿Quién es ese cuarto? ¿No echamos 3 varones en el horno ardiente? Es aquí, yo veo 4. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos 3 despreciaron su vida por creerle a Dios, por ser fieles a Dios. ¿Y saben qué? Cuando salieron del horno de fuego, ni siquiera olían a fuego. He aquí la mano de Dios, lo mismo Daniel en el foso de los leones. Así que si nos toca quedarnos entonces en este periodo que estamos leyendo, que es para Israel, que es el tiempo de la gran tribulación, pondremos gustosamente el cuello, porque sabemos que aquel que se imponga la marca de la bestia no tiene perdón, no tiene descanso ni de día ni de noche. Pero ahora entendemos entonces y continuamos entendiendo que somos salvos por gracia y no por nuestras obras. Sin embargo, y para entender mejor, hay otra cita que se usa, que está allí en Santiago capítulo 2, y que muchas personas a veces se confunden. Dicen, bueno, yo exactamente siempre hago obras, y hay personas que tienen fe, pero no tienen obras, aunque aquí dice en Efesios que la salvación, pues, es por obra, es por gracia. ¿Cómo entonces dice allí en el verso 17 del capítulo 2 de Santiago? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que las personas dicen, bueno, exactamente, yo tengo obras, yo voy a mostrar mi fe por mis obras. Ya te dije que esas obras que tú haces, que le sirves a un ídolo de barro, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, y que tiene oídos y no oye, son trapos de inmundicia. Pero yo amo a mi padre y a mi madre, yo respeto a todos, yo no me meto con nadie. Siguen siendo trapos de inmundicia. Las buenas obras que nosotros hacemos y las cuales Dios recibe son el fruto de una fe genuina. Así que, ¿dónde está la clave? Somos salvos por fe, ya lo sabemos. Dígale quien le diga. Somos salvos por la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos culpables desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre. Somos culpables. Hay un veredicto sobre nosotros. Porque nacimos de Adán. Porque el pecado entró en el mundo. Pero ahora no nos vamos a dejar engañar por las religiones, por las sectas. No vamos a pensar que prendiéndole velas a los santos vamos a agradar a alguien. No vamos a pensar que por leer la Biblia, así fíjense bien, hay gente que lee la Biblia como si fuera un libro de historia. Eso tampoco te va a salvar. Todo comienza cuando le crees a Dios. Todo comenzó en Abraham cuando le creyó a Dios. Todo comenzó en Moisés cuando le creyó a Dios, siendo príncipe en Egipto. Siendo príncipe en Egipto, habiendo sido criado en el palacio de Faraón por la hija de Faraón mismo. Siendo hijo de Jocabel, que era una esclava israelita. No salió al campo y vio a un egipcio que maltrataba a un israelita y le defendió y le mató. Miren bien, le mató. Y escondieron su cuerpo. Pero el matar a un egipcio implicaba muerte. Así que Moisés huyó. Y llegó a la tierra de Madián. Y ella estuvo 40 años en Madián. Vivió 40 años en Egipto. Y estuvo 40 años en Madián. Y se casó con una de las hijas del sacerdote Yetro, es decir, Séfora, y le nacieron 2 hijos. Pero aún así,
escuchó la voz de Dios que le hablaba desde la zarza. Y se acercándose a la zarza que ardía y no se quemaba, escuchó la voz de Dios y se acercó entonces y la voz le dijo: Moisés, quítate el calzado porque la tierra que pisas santa es. Escuche, ya él había sido príncipe en Egipto, ahora había establecido una vida completa en Medián. Los medianitas eran nómadas de por sí, pero él tenía una vida, había acomodado su vida con los madianitas, había tenido hijos. Todos dirían, bueno, ya un hombre de 80 años, lo que quiere es establecerse, pero ahora Dios tenía un plan con él. Moisés debía decidir si escuchar aquella voz que le hablaba desde la zarza, o decir, sabe que estos son imaginaciones mías, mejor me quedo con mi familia. Pero a Moisés hizo como Abraham y dejó a su familia, dejó a su esposa, dejó a sus hijos y fue a servirle a Dios. Llegó allí, exactamente a donde él había empezado todo, delante de Faraón. Y Dios entonces usó poderosamente a Moisés, enviando 10 plagas contra Faraón. Y así Faraón tuvo que dejar salir a Israel. Ante la última plaga, que fue la de los primogénitos, Israel entonces cruzó el Mar Rojo en seco. Y la mano de Dios estuvo entonces aquí con Moisés. Y la Biblia dice que también halló Moisés gracia delante de Dios. Déjeme decirle, si usted le ha creído a Dios, si usted se ha rendido delante de Dios, si usted ha nacido de nuevo, también usted ha hallado gracia delante de Dios, como lo halló Abraham, como lo halló Moisés. Hemos hallado gracia delante de Dios. Si hemos estado dispuestos a dejarlo todo, si hemos estado dispuestos a confiar en Dios, a poner en las manos de Dios todas nuestras situaciones y confiar, dejar en sus manos las consecuencias, por difícil que nos parezca. Él es Dios, es nuestro Padre y nos ama mucho más que lo que nuestros padres terrenales podrían amarnos. Pero ahora Dios tiene un plan con nosotros que a veces no entendemos, pero es un plan perfecto, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Abraham. Y ahora sabemos entonces y entendemos entonces, pensemos en un buen árbol. Tiene 2 árboles en su patio. Uno de ellos ofrece excelentes frutos. Y tiene otro que temporada tras temporada, lo único que trae son mosquitos. Juan dijo: el árbol que no dé fruto será cortado de raíz y echado en el fuego. Así que piense entonces en su fe. Dijo el Señor: si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirás a aquel monte: sal y échate en el mar, y lo que tú dijeres, eso será hecho. Obviamente, esto lo han explotado, lo han manipulado, decretando como si fueran Dios. Solo Dios decreta, solo Dios establece. Nosotros iremos a tal lugar, haremos esto o aquello, si Dios quiere. No somos nada, somos carne, somos como la hierba. Hoy estamos y mañana no. Pero sabemos que somos saetas en las manos de Dios, que somos instrumentos en sus manos. Así que escucharemos su voz y haremos lo que Dios nos pide. Pero ahora Dios está diciendo que tengamos fe, que confiemos en Él y que entendamos esto, que no tenemos mérito ninguno en este proceso de salvación, que los méritos son de Él y nosotros simplemente somos ese buen árbol. Dios nos llama, nos ve como árboles y producimos un fruto. Ese fruto ni siquiera es nuestro. Ese fruto proviene de la salvación tan grande que Dios nos dio. Porque al haber nosotros creído, habernos dado vida de entre los muertos, ahora nuestros ojos han sido abiertos. Y ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él mismo entonces nos pone sobre sus buenas obras, las cuales Él, fíjense bien, esas obras es Dios quien las había preparado. A veces usted cree que está haciendo las obras por su habilidad. A veces usted cree que está obrando agradablemente a los ojos de Dios simplemente porque lo tuvo a mano. Mire bien, Dios tenía todo preparado, hasta las buenas obras sobre las cuales nos pondría. Así que usted, por el nombre que sea, ya Dios tenía preparado las obras que usted va a hacer mañana, va a hacer pasada, para servirle. Mire, si es así,
que cuando nosotros muramos, los que somos de Cristo, o seamos arrebatados al cielo, lo primero que va a ocurrir va a ser que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el Bema, para rendir cuenta por nuestras obras. Así que entonces nuestras obras van a ser pesadas. Va a permanecer el oro, la plata, pero la madera, la hojarasca y el heno va a ser consumida por el fuego. ¿Y sabe por qué? Porque esas obras son las que usted y yo hacemos, producimos. Pero el oro y la plata no somos capaces de producirlas. Ese oro y esa plata había sido preparada por Dios y nos fue dada para que nos presentásemos delante de Él con esas obras. Y por eso que cuando recibamos galardones pues los rendiremos delante de Él, porque no son nuestras esas obras, no somos nosotros los que producimos esas obras, es Dios. Es por eso que toda la gloria es de Él. Es por eso esa salvación tan grande que nos ha ofrecido el Señor, no solamente limpiándonos de nuestros pecados, dándonos vida cuando vivíamos muertos y éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero ahora nos ha hecho nacer, nos ha depositado, nos ha provisto de su depósito, el cual es exactamente su espíritu. Ahora ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora ya no nos llama más muertos, sino somos sus hijos amados. Hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Qué usted llamaría yo gracia delante de Dios? Lo halló. La halló también Moisés, la halló también Abraham, la halló también Neftalí. Correcto. Pero ahora nosotros, a través de los méritos del Cordero, también hemos hallado gracia. Y ahora Dios nos ha sentado junto a Él en lugares celestiales. Y nos ha dado un nuevo nombre, el cual nos será dado en una piedrecita blanca. ¿Sabes qué? Como hijos. Como hijos. ¿A través de qué? A través de la sangre que derramó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que ahora entonces podemos decir confiadamente, somos salvos solamente por la gracia de Dios. Jamás nos adjudicaremos la gloria que solo a Dios pertenece. Por tanto, rechazamos enfáticamente que la salvación sea por obras, sino como dice aquí, y termino de esta manera, el apóstol Santiago en el capítulo 2 y en el verso 22, no ves que la fe, dice, hablando de lo que ocurrió con Abraham, dice, no fue justificado por las obras. En el verso 21, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Esto es lo que hablábamos. Un buen árbol produce de por sí buenos frutos porque es un buen árbol y siempre lo va a producir. Un mal árbol jamás va a producir fruto porque es incapaz, porque está separado de Dios. Pero si nosotros somos de Él, si le hemos creído, si nos hemos arrepentido, y Él ahora ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, daremos frutos y frutos en abundancia. Y esos frutos Dios los llama oro y plata. Las presentaremos delante de Él y las rendiremos nuestras galardones y coronas, porque solo Él es digno de recibir la honra, la alabanza, el reconocimiento. Así que damos gracias a Dios en esta tarde por haber estado juntos examinando este tema tan interesante que es la salvación. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Comenzará el trato de Dios con tu casa. Pero tú, si le has creído, tu nombre no es que va a ser escrito, ya ha sido escrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. Porque las ovejas que Dios le dio, que el Padre le dio al Hijo, nadie las arrebata de su mano. Así que si alguno tiene oídos, que oiga, gocémonos en los méritos del Cordero. Alabamos al Dios Todopoderoso
En el nombre del Señor Yeshua. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.